Un libro no solo te sirve para aprender, un libro te sirve para saber a qué sabe una lágrima. Un libro te sirve para saber cómo late tu corazón. Un libro te sirve para ser mejores personas. Bienvenidos a este conversatorio sobre el cuento El sueño del Pongo. Muchísimas gracias. Nació en Andahuaylas en 1911. Cuando era un niño, quedó huérfano de madre. Al comenzar su adolescencia, fue llevado a la costa para continuar con sus estudios como alumno interno del colegio de Ica. Al terminar sus estudios secundarios, se matriculó en la Universidad Mayor de San Marcos para estudiar literatura. Arguedas es considerado uno de los más destacados escritores peruanos, ocupación literaria con la que compartió sus cargos de funcionario público y maestro. Trabajó varios años en el Museo Nacional y llegó a ser director de la Casa de la Cultura. Su vocación de maestro le permitió dictar cátedra en las universidades de San Marcos y La Agraria. Se afirma que Arguedas fue criado por los sirvientes indios de la casa paterna y prácticamente desde que nació se empapó en la cultura indígena propia de la región de Andahuaylas, Apurímac. Aprendió el quechua y las costumbres indígenas al punto de centrar el fondo de su obra literaria en buscar la redención de los indígenas y de su cultura. Rosabel Rojas Rivas es nuestra artista invitada de hoy. Yo la conocí cuando tenía la edad de ustedes, 13, 14 años. Yo fui su profesora en segundo y tercer grado de secundaria. Le enseñé el curso de comunicación. Hubo una vez un hombrecito pequeño, delgado y de apariencia débil, apariencia lamentable. Este hombrecito era un siervo y debía trabajar en una casa hacienda. Debía trabajar como sirviente o como lo llamaban en ese entonces, como pongo. El día que este hombrecito se acercó a la casa hacienda donde debía trabajar y su patrón lo vio llegar, el patrón no pudo contener la risa al ver su apariencia toda débil, todo flaco, verlo con la ropa vieja, ropa sucia. ¿Qué eres? ¿Gente o cosa? ¿Qué eres? Le preguntó el patrón, burlándose de él delante de los otros trabajadores de la hacienda. El pongo no contestó. Se quedó mirándolo de miedo, con los ojos congelados de miedo, pero no contestó. Me imagino que sabrás lavar ollas, mover escobas con esos bracitos que no parecen nada. Llévense a esta inmundicia, por favor, ordenó el patrón. Y el pongo, calladito, juntó sus manos, besó las manos del patrón y solamente se dirigió hacia el interior de la hacienda. El pongo, chicos y chicas, era un hombrecito, sí, de apariencia débil, delgado, pero tenía la misma fuerza que cualquier otro hombre de ese lugar y cumplía todas las tareas que le mandaban y las cumplía muy bien. Pero el pongo tenía una mirada de miedo, una expresión, siempre andaba con la expresión asustada. Y de eso se reían los demás trabajadores. A algunos trabajadores le tenían pena. El pongo no hablaba con nadie. Trabajaba calladito, comía calladito y las únicas palabras que salían de su boca eran sí papito, sí, sí mamita, cada vez que le mandaban a realizar alguna tarea. Tal vez por eso, tal vez por su mirada de
de miedo, tal vez por su ropa sucia, tal vez por su aspecto débil, tal vez esas eran las razones suficientes para que el patrón de la hacienda le tomara cólera. Le tomó odio al Pongo, y todas las noches que tocaba rezar el Ave María con todos los siervos de la hacienda, el patrón se dedicaba a burlarse de él. Lo llamaba hacia el corredor de la hacienda, donde rezaban el Ave María, y lo tomaba del hombro, porque como era pequeño y era ligero, lo podía sacudir así como si fuese un pellejo, y lo tiraba al suelo. Y una vez en el suelo, hacía que se arrodillara, y le decía: ¡eres perro! ¡Eres perro! ¡A ver, ladra! Y al Pongo no le salía a ladrar. ¡Eres perro! ¡A ver, ponte en 4 patas! Eso sí le salía al Pongo. Colocaba sus manos en el suelo y daba unos cuantos pasos en 4 como si fuese un perrito. ¡Eres perro! ¡Corre, corre, corre como perro! Y el Pongo imitaba a los perritos pequeños que veía en la sierra donde solía vivir. Imitaba y corría por todo el espacio. Y el patrón que se reía al verlo correr de un extremo a otro. Y una vez que Pongo ya estaba en el extremo del corredor, le decía: ¡regresa, regresa! Y el Pongo venía corriendo de costadito, agitado, cansado. ¡Ahora, Vizcacha eres! ¡Eres Vizcacha! ¡Alza las orejas, junta las manos, ponte en 2 pies! Y el Pongo, que también había visto las vizcachas allá en la cuna, sabía imitarlas muy bien. El Pongo colocaba sus manitos como estos animalitos, como si estuvieran a punto de rezar, y temblaba un poco. Le salía igual, pero no sabía alzar las orejas. Entonces el patrón con su bota lo golpeaba, lo pateaba y lo dejaba en el suelo. El Pongo se levantaba con un poco de esfuerzo y el patrón decía: bueno, ahora sí, es la hora de rezar el Padre Nuestro. Y el Pongo no podía rezar porque a él no le correspondía ese lugar. Y en realidad a nadie le correspondía ese lugar, a ninguno de los siervos. Todas las noches pasaba lo mismo. El patrón que se burlaba del Pongo, de la misma manera, haciéndolo reír, haciéndolo llorar, tirándolo al suelo, dándole golpes suaves, pero en la cabeza. Todas las noches lo mismo a la hora de rezar el Ave María. Hasta que una noche, ese Pongo, ese mismo Pongo que no hablaba, por fin habló y le dijo: patroncito, por favor, si puedo decirte, pido la palabra para dirigirme a ti. ¿Qué? ¿Quién acaba de hablar? ¿Tú? ¿Tú has hablado?, respondió el patrón. Sí, patroncito, quisiera por favor pedirte la palabra para decirte algo. Se reía el patrón como siempre de él. Bueno, pues, habla, a ver si puedes. Patroncito, anoche soñé que tú y yo habíamos muerto y estábamos juntos, uno junto al otro. ¿Muertos? ¿Tú y yo? ¿Juntos? Sigue contando, por favor, preguntó el patrón, intrigado por esa historia. Sí, patroncito, y como estábamos juntos, muertos, tú y yo, como estábamos muertos, estábamos también desnudos, tú y yo, uno al otro lado, y estábamos frente a nuestro Padre San Francisco. ¿Qué? Sigue contando, Pongo, sigue contando. Y todos los demás siervos en la hacienda estaban escuchando la historia con atención, pero también con miedo. Patroncito, estábamos tú y yo juntos, desnudos, y el Padre San Francisco nos miraba y nos miraba largo rato.
Nos examinaba como si pesara cuánto valía el corazón de cada uno, cuánto valíamos cada uno. Y tú, como eras un hombre grande y fuerte, sí lo podías ver al Padre a los ojos. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo no sé cuánto valgo, así. Yo no podría decir, no sé cuánto valgo. En eso, el Padre San Francisco dijo: de todos los ángeles que hay en el cielo, que venga el más hermoso, y que venga también un ángel pequeño detrás de él, y que traiga una copa de oro. Sigue, Pongo, sigue. El patrón cada vez estaba más interesado en esta historia. Y en eso, patroncito, llegó un ángel grande que le brillaban las alas, y detrás de él llegó un ángel pequeñito, y llegó con una copa de oro. Y dentro de esa copa había miel de chancaca, miel transparente. Y el Padre San Francisco dijo: cubran con esa miel todo el cuerpo de este caballero, refiriéndose a su cuerpecito, patrón. Y lo cubrieron todo usted, de pies a cabeza, con toda esa miel de chancaca. Y luego usted estaba erguido en el cielo, y con toda esa miel en el cuerpo parecía un ángel, brillaba como oro. Así debía ser, por supuesto, así debía ser. ¿Y tú? En eso, el Padre San Francisco dijo: de todos los ángeles, que venga el más débil, el más feo, el más viejo. Y vino un ángel con alas que se le caían, un ángel viejo que apenas podía caminar, y traía un tarro con excremento humano, con caca. Y el Padre San Francisco dijo: con todo ese excremento humano, échenle sobre el cuerpo de este hombrecito, dijo, refiriéndose a mí. Y este ángel viejo echó todo el excremento en mi cuerpo, de cabeza a pies. Y yo olía a excremento humano. Y luego los dos estábamos erguidos en el cielo. Tú brillabas y yo moría de la vergüenza, todo embadurnado. Claro, así debía de ser, pues. ¿Ahí termina la historia o continúa algo más? No, patroncito. En ese momento en que estábamos tú y yo en el cielo, los dos desnudos, tú con miel en el cuerpo y yo con excremento en todo el cuerpo, el Padre San Francisco no dejaba de mirarnos y dijo: todo lo que han hecho los ángeles con ustedes, lo han hecho ya. Ahora, lámanse el uno al otro, despacio, por buen rato. Y en eso, padrecito, el ángel viejo, el que tenía las alas que se le caían, el ángel viejo recuperó la fuerza. Y nuestro Padre San Francisco le dijo: no te muevas de aquí hasta que se haya cumplido la orden que acabo de dar. El sueño del Pongo, por José María Arguedas. Gabriel, te escuchamos. Era avergonzado y tímido. ¿Y por qué lo dices, Gabriel, que era avergonzado y tímido? Por su aspecto. Estaba avergonzado de su aspecto. Muy bien, Gabriel. María Claudia, te escuchamos. Miss era sumiso y débil. Sumiso y débil. ¿Y por qué dices que era sumiso? Porque, bueno, en realidad sí se puede entender, pero a la vez siempre era muy callado, dejaba mucho que se burlaran de él. Muy bien. ¿Cómo se imaginan que era el patrón?
Era muy cruel y, o sea, malo, ya que siempre, o sea, abusaba de sus siervos. De su Y siervo. también se creía mejor que todos, por eso Se- también se burlaba. Excelente, se creía mejor que todos. ¿Y por qué se creería mejor que todos? A ver, ¿quién nos puede responder eso? ¿Por qué se creía mejor que todos? ¿Camila? Sí, él se creía mejor que todos por lo que tenía dinero, era dueño de la hacienda y por lo tanto él creía que era dueño de los sirvientes y abusaba de eso. Muy bien, me encantó ese comentario. Él creía que era dueño de los sirvientes, pero nadie es dueño de una persona. No estamos... Porque era jefe, Miss. Porque era jefe, se creía superior. Y esa situación de creerse superior, aquí en la actualidad, ¿todavía se dará? Sí, mucho, muchísimo. Sí, sí se da. Sí, Miss, todavía existe. Sí, Miss. Sí, mis aún. Porque en el fondo tenía temor después de autoridad y quería ganarse con la humillación que le hacía a Pongo. Ah, qué interesante lo que nos dice Flavio. El patrón era una persona que abusaba, acosaba del Pongo y lo obligaba a hacer todos esos actos nada más para humillarlo. Pero él era así gracias a que al ver que la personalidad del Pongo era alguien callado, sumiso, que no levantaba la mirada, además de para decir algo para complacer a los demás, él se creía con el derecho, con el deber de dominarlo, que se creía que podía hacer lo que le diera la gana, ya que el Pongo no respondería, no se rebelaría ante sus deseos, de sus caprichos. Y todo eso era porque él creía que era el dueño del Pongo, él creía que el Pongo era suyo y que el Pongo no podía hacer nada contra él. Nosotros no solamente lo hemos leído, hemos tenido la oportunidad de verlo. Entonces podemos elegir esa escena que nos impactó más, esa escena que nos dio cólera, esa escena que nos dio rabia, esa escena que nos dio tristeza, ¿no? O la escena que nos dio alegría. A mí la escena que me enfureció fue la parte donde el patrón abusaba del Pongo, lo tiraba al suelo, lo sacudía como un trapo y lo hacía humillarse ante los demás sirvientes. Pero muy aparte de eso, los sirvientes eran como él, eran indígenas y disfrutaban ver este show como si se tratara de un payaso. La indiferencia de los sirvientes hacia el Pongo, eso fue lo que me molestó. Qué interesante lo que dices, Camila, la indiferencia de sus amigos, de los que eran como él, y que se burlaban de lo que le hacía el patrón en lugar de defenderlo. Bueno, a mí me gustó bastante la última parte del sueño del Pongo. El último párrafo fue porque nos podemos dar cuenta cómo, sin necesidad de violencia alguna, el Pongo le pudo dar una lección al patrón de que él no era superior, de que ambos eran humanos, porque él le pagara o fuera su empleado, no era superior a él. Y gracias a eso, y me gustó bastante esa parte, porque nos podemos dar cuenta cuando realmente la persona miserable y mala no era el Pongo, era el patrón. A mí me sorprendió el final porque el patrón creía que iba a tener todo en el cielo, pero en realidad dio como un cambio drástico y en realidad quien merecía también más era el Pongo. Y también nos damos cuenta que ser perfectos o tener todo no vas a lograr nada. El sueño nos da a entender que todo lo que hacemos en la vida tiene una consecuencia. Ya si hacemos el bien, pues recibiremos recompensas, y si por lo contrario hacemos el mal, tarde o temprano habrán consecuencias, tarde o temprano tendremos que pagar lo que hemos hecho. Muy bien, gracias, Fío. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos al último eje temático, que es el mensaje y la reflexión. ¿Qué nos deja este cuento? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál ha sido el propósito de José María Arguedas de recopilar este cuento y que llegue hasta nosotros? Este cuento para mí que nos hace reflexionar sobre el abuso de poder, que lamentablemente aún sigue pasando eso, de que hay personas que sufren así porque otras mandan, supuestamente, pero como siempre, si haces una acción mala, alguien va a tener que pagar al final, si es que esa misma persona lo ha hecho.
Entonces pienso que eso nos hace reflexionar el cuento. Y lo que yo entendí por completo del cuento fue que no debemos abusar de las personas. No por el hecho de que nos creamos mejores, porque tengamos unas cosas que otras personas no pueden tener, no tenemos que abusar de las personas. A mí no me gustó que el patrón que le dé órdenes al Pongo, ya que lo trata como si fuera un animal. Además, está que lo humilla. Pues el Pongo que no se queja y solamente obedece todo lo que dice el patrón, pero eso aún sigue sucediendo. Por ejemplo, los millonarios a veces le tratan así a sus sirvientes. Algo así parecido como el Pongo. A no dejar que una persona que tenga bastante dinero te compre. Y a no quedarse callado si te tratan mal en tu trabajo. Y no por la necesidad que tengas es necesario que te traten mal, sino retirarte. Bueno, yo creo que el mensaje que nos quería dar José María Arguedas, al él estar tan cercano a este tipo de personas, era como en esa época el abuso y el poder de los patrones sobre sus empleados, que tristemente aún existe. Por eso es la importancia de seguir leyendo este tipo de cuentos para poder erradicarlo al 100%. Sigue pasando esto. Mayormente lo ejercen las personas que tienen mayor clase social, mayor dinero, etcétera. Pero muchas veces los empleados temen a denunciar estos hechos. Muchas veces incluso los patrones los amenazan de que si denuncia yo voy a inventar que tú has robado algo, yo voy a inventar de que tú has hecho algo y al final terminan prácticamente aceptando el abuso ya como de costumbre. El racismo viene muchas veces acompañado de humillación y burla hacia la víctima, ocasionando problemas de autoestima, depresión, ansiedad, muchas veces llegando hasta la autolesión o el suicidio. El patrón tenía un serio problema que lo hacía pensar que era superior y estaba en el derecho de minimizar y denigrar a cualquier persona, por simplemente tener más dinero y una mejor clase social. Desafortunadamente es un problema muy común. Las autoridades están intentando disminuir este difícil problema, empezando por las escuelas y proponiendo más leyes que sean tajantes con el racismo. Pero no debemos dejarle todo el problema al gobierno, ya que también depende de nosotros exterminar con esa plaga. La primera pregunta es, ¿cuándo descubrió su vocación artística? Creo que en secundaria, como justo les comentaba, porque en secundaria ya me gustaba actuar, entonces en el colegio teníamos la actividad en comunicación, en el curso de comunicación, hacer una obra de teatro, ¿no? En cada año en secundaria. ¿Usted cómo elige los cuentos que va a leer? Hay dos formas. En verdad, puedo estar leyendo un cuento y que me llama la atención o me gusta mucho y digo, lo necesito compartirlo, necesito decirlo. Entonces, que es más o menos lo que les decía al inicio, ¿no? Como artistas, esa necesidad de comunicar, de hacer sentir algo al otro. Si me mueve a mí, quiero de alguna manera que eso que yo siento también lo pueda sentir otro. Que nos mantengamos leyendo todos, chicos, chicas, leyendo, escuchando cuentos, conectando. ¿Por qué? Porque solamente el arte, la literatura, es gracias al arte en sí que podemos decir algo, también la historia se puede mantener viva. Al inicio se puede evidenciar la denigración por parte del patrón hacia el Pongo, el cual tiene rasgos indígenas, autoestima baja y su dignidad se iba perdiendo al permitir todos los abusos del patrón. También se puede inferir que por parte del patrón se reflejan algunas características emocionales negativas, como el egocentrismo que se relaciona con el narcisismo, la superioridad, la arrogancia y bueno, lo que era pedante, entre otras, que forman parte del ser humano, pero que se deben controlar para no copiar la misma imagen del patrón. La historia también nos permite reflexionar de toda aquella acción que nos afecte, que afecte nuestra integridad física como emocional, identificándonos y alejándonos de personas y ambientes que solo nos desestabilicen. Estoy muy contento por sentir que la forma narrada de la historia, cómo realmente puede activar nuestras emociones y hacernos parte, porque la voz comunica, el cuerpo comunica. Entonces, cómo hay distintas formas de hacer llegar que la lectura sea más entretenida, más cercana a todos
Y finalmente construimos conocimiento juntos con las apreciaciones de todos los estudiantes que han sido increíbles.